Ahora sí. Soy acá. Comenzamos. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el diagrama de interacción para columnas. En este caso vamos a hablar de columnas, ¿no? Y la normativa que vamos a estar usando para esta ocasión es la que estoy mencionando en este momento, que es la normativa E060 para concreto armado. Cabe resaltar lo siguiente, ¿no? Ya que vamos a estudiar los famosos diagramas de interacción, quiero hacer mención de lo siguiente. Por lo general, para calcular estos diagramas de interacción, en la universidad se está enseñando a calcular 5 puntos. Dentro de estos 5 puntos está lo que vendría a ser la compresión pura, la tensión pura, en este caso el caso balanceado, y se asume 2 puntos aleatorios, en la parte superior del balanceado y en la parte inferior del caso balanceado, ¿no? Hasta ahí tendríamos 5 puntos de los cuales empezaríamos a graficar nuestro diagrama de interacción. Sin embargo, como ustedes verán, este diagrama de interacción que les estoy presentando, obviamente no se ha realizado con 5 puntos. Se puede ver la fluidez con la que está y las curvaturas de este diagrama. Y es que para este diagrama yo he considerado 100 puntos. Ok, y se preguntarán, ¿lo que he hecho es un cálculo tedioso de 100 puntos? No, realmente no. Quiero que se entienda lo siguiente. Cuando nosotros diseñamos columnas o diseñamos los diagramas de interacción, lo que nos importa es pasar todos los cálculos a una función. Entonces, yo lo que estoy representando en este momento es la función del diagrama de interacción en la zona derecha y en la zona izquierda. Aparte de ello, ya habiendo hablado de cómo yo genero estos diagramas, obviamente resumiendo no por 5 puntos, sino a través de funciones, voy a hablar de lo siguiente. La función que está en negro, perdón, el diagrama de interacción que está de negro, toda la línea de negra, lo conocemos como diagrama nominal. Este diagrama es lo mismo para cada país, es igual para todos, ¿no? Es igual para todos los países. ¿Dónde es que cada país se diferencia? Y es en el diagrama para el diseño, ¿no? Este diagrama para el diseño, diagrama para diseño, tiene que estar de acuerdo a la normativa E060. No solamente con ello, sino que la normativa E060 me permite variar este diagrama a través de un factor de reducción. Y es que el diagrama nominal que nosotros obtenemos se le debe aplicar un factor de reducción para conseguir nuestro diagrama para el diseño sismorresistente, básicamente, ¿no? Una vez que nosotros tenemos el diagrama para diseño, a través de, de los programas de preferencia, Robot, ETAPS, CPCAD, nosotros debemos encontrar las solicitudes las solicitudes del programa, o básicamente las solicitudes que se requieren. En este caso voy a verificar unos cuantos puntos, ¿no? Si los puntos están dentro del diagrama de diseño, entonces nuestro diseño para la columna está correcto. Caso contrario, si es que estos puntos se encuentran entre el diagrama nominal y el diagrama para diseño, estamos hablando de que no es suficiente. Claro, estamos hablando de que no es suficiente la propuesta del acero que yo he colocado para mi columna, ¿no? Entonces yo lo que debo hacer bien en estos momentos es o aumentar el área de acero o aumentar el área de concreto. Por preferencia se solicita aumentar el área del acero, pero quiero que se entienda que si los puntos están entre los dos diagramas, entonces estoy hablando de un diseño incorrecto, ¿no? Todos estos puntos son incorrectos. Bueno, no es que sean incorrectos, sino que el diagrama, o por lo menos la propuesta del acero es incorrecta. Necesito aumentarla. Ahora, uno me preguntará, ¿qué pasaría si está fuera de los dos diagramas? Pues básicamente tienes que aumentar tu acero o volver a redefinir tu fórmula porque este tipo de situaciones no te puede pasar. Bueno, ya habiendo aclarando todo ello, podemos ir a hablar de lleno de cómo es que yo empiezo a realizar un diagrama de interacción. De cómo empiezo yo a realizar un diagrama de interacción, ¿no? Comenzamos. Bueno,
Vamos a hablar en este momento un poquito de las columnas, mientras voy dibujando. Ok, las columnas son los elementos que mejor aprovechan la propiedad del concreto armado. ¿Cuál es? Bueno, básicamente la resistencia a la compresión. Sin embargo, el concreto es malo para resistir esfuerzos de tensión. Y ustedes dirán, ok, si el concreto es malo para resistir los esfuerzos de tensión, ¿qué es lo que uno necesita para resistir dichos esfuerzos, no? Sencillo, ¿no? Lo que uno necesita para resistir dichos esfuerzos son las filas de acero, o si quieren llamarlo, las varillas longitudinales también. Entonces de ahí la razón de lo cual uno coloca acero en sus columnas o vigas. Ahora, quiero mostrarles lo siguiente, ¿no? Lo que voy a dibujar en este momento, lo que estoy dibujando en este momento, va a ser el eje neutro. Va a ser el eje neutro. El eje neutro. Y quiero que sepan que el eje neutro divide dos zonas, la zona de compresión y la zona de tensión. Y como les estaba diciendo antes, las columnas aprovechan muy bien la propiedad del concreto, ya que la mayoría de su sección está resistiendo esfuerzos de compresión, lo que quiere decir que la sección que tengo por encima del eje neutro está en compresión y la sección que está por debajo del eje neutro está en tensión. De esta manera estamos hablando de flexocompresión, ¿no? Eso es lo que básicamente vamos a analizar, lo que vamos a analizar y a graficar en todo lo que vamos a hablar en esta clase. Bueno, una vez hablando ya de las secciones, las compresiones y tracciones, quiero darle en cuenta algo. Una vez que yo tengo esta propuesta de acero, quiero que entiendan que esta es mi propuesta. Pueden agregarse más aceros a las filas, no hay problema. Yo lo que debo hacer es un diagrama de deformaciones. Entonces en este momento lo que voy a hacer es alinear las deformaciones a sus respectivos lugares, ¿no? En este caso, por ejemplo, veo que las deformaciones de rojo se alinean con los centroides de los aceros longitudinales. Bueno, y se preguntarán en este momento, Marcelo, ok, estoy alineando las deformaciones de acuerdo a las filas de acero, pero estoy viendo que la línea azul se está alineando con la fibra extrema superior de la sección de la columna. ¿Por qué no estoy alineando la fibra extrema inferior de la sección de la columna y graficando una deformación más para ella? Es que esto es sencillo de explicar. ¿Por qué? Como les estaba diciendo anteriormente, el concreto soporta los esfuerzos de compresión, sin embargo los esfuerzos de tensión no lo soporta. Eso de acá ya lo hemos estudiado en lo que vendría a ser estudios a flexión, donde tenemos una viga. En este momento voy a dibujar una viga exagerada. Esta viga está experimentando unos esfuerzos de flexión. Nosotros sabemos que la zona superior está siendo comprimida, sin embargo la zona inferior está siendo tensionada. Una vez que las vigas sufren tensión, se crean las famosas grietas, normalmente a 45 grados. Y quiero que se entienda que una vez que el concreto está agrietado, esta ya no es capaz de resistir esfuerzos de tensión. ¿Quién es el encargado de resistir estos esfuerzos de tensión? Es básicamente el acero longitudinal de la viga. Y esta situación es lo que pasa también en las columnas. Sucede también en las columnas. Entonces es por eso que para mi diagrama de deformación lo que me va a interesar analizar es la fila inferior de acero, debido a que él va a ser el que va a resistir los esfuerzos a tensión. De esa manera yo estoy justificando lo que vendría a ser mi diagrama. Bueno, entonces, una vez ya mencionado eso,
voy a hacer lo siguiente. Yo lo que debo hacer con este diagrama de deformaciones es tratar de generalizarlo, ya que como les había mencionado antes, yo debo tratar de buscar funciones. Y además de buscar funciones, la función lo que hace es tratar de generalizar una expresión matemática para poder crear gráficas. Y ya hemos visto que el diagrama de interacción es una gráfica. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a darle una ubicación a cada fila de acero. ¿Dónde va a empezar esta ubicación? A partir de este punto. Entonces tengo esto de acá. Y esta distancia, desde la fibra superior de compresión hasta la primera fila de acero, le voy a llamar D sub I. Esta D sub I puede ir variando. Puede ir variando. Por ejemplo, acá sería D1. Sin embargo, si bajo, D2, D3, D4, D5. Eso significa D sub I, que puede ir variando su posición, ¿ya? ¿Qué más me tocaría hablar? No solamente ello, sino que yo también debo hablar de este elemento que voy a dibujar en este momento. La acotación que voy a dibujar en este momento también es conocido como la distancia hasta el eje neutro, ¿no? A ver, un momento, por favor. Está activado, carrera. Ahora sí, la distancia hasta el eje neutro. Básicamente esa distancia hasta el eje neutro lo conocemos como C. Generalmente se conoce como C para temas de concreto armado. Borrar trazos. No me interesa nada de lo que está acá. Tampoco nada de lo que está aquí. Listo. Bueno. Entonces ya tenemos dos cositas. Tenemos la distancia hasta las filas de acero, la distancia del eje hasta el eje neutro, y nos faltaría colocar las deformaciones. Colocamos, esta es la deformación de la 0,1, deformación para la 0,2, deformación para la 0,3, deformación para la 0,4, deformación para la 0,5, y esta línea que está azul no es una fila de cero. Si ven, le estoy alineando con la fibra superior. Entonces esta es la deformación última del concreto. Bueno, entonces yo por acá voy a colocar una pequeña leyenda. Nosotros ya conocemos lo siguiente. Conocemos que la línea azul es la deformación última del concreto, más conocida como SU, y este tiene un valor fijo, ¿no? De 0,003. A ver, lo siguiente. En este caso, las deformaciones para el acero, ojo, estos de acá no tienen un valor fijo. Estas de acá son las que nosotros necesitamos calcular para nuestro diagrama. Ahí está mejor. Es lo que nosotros necesitamos aprender a calcular. Bueno. Entonces, una vez ya de cierta manera generalizado todo, me falta generalizar algo más. Y es que aún he mencionado que yo voy a tener una convención de signos para los siguientes casos. En el momento que yo tenga un caso de compresión, para el diagrama de deformaciones que están viendo, yo lo voy a considerar con signo positivo. Ahora, si yo quisiera en este caso un caso de tracción, lo voy a considerar con signo negativo. ¿Cómo voy a poder realizar esto? Quiero que observen que en este momento la distancia, la distancia para las fibras que están en este caso para las filas que están en compresión, me doy cuenta que si yo quisiera la distancia de aquí hasta acá, el d sub i sería positivo, ¿verdad? A medida que voy aumentando el d sub i, sigue siendo positivo hasta este momento, y cuando yo quiero que este esté hasta una fibra, en este caso hasta una fila en tracción, sigue siendo positivo. ¿De qué manera yo puedo volverlo negativo, no? Recuerda que lo que a mí me interesa es medirlo desde el eje neutro. Por lo tanto, yo no quiero que esta distancia sea positiva. Para que sea negativa, el artificio que yo voy a provocar es básicamente un C menos D sub I. Observen. ¿Está acá? Wow, qué precisión. Esta distancia va a ser C menos D sub I. Claro. ¿Por qué? Miren, a medida que el D sub I va aumentando, el valor del D sub I va a ser mayor que el C. Si yo quisiera la distancia de este punto hasta este punto, básicamente lo que yo tendría sería una cantidad positiva.
D sub i menos c saldría positivo. Pero saben que, chicos, a mí no me interesa que esta distancia que estoy dibujando en este momento sea positiva. Como esta es la sección de que está en tensión o en tracción, a mí me interesa que sea negativa. Entonces, ¿cuál es el artificio que voy a usar? Es básicamente voltear las cantidades. El c ya no va a restar, sino que voy a hacer que el d sub i reste al c para tener yo una cantidad negativa. De esta manera yo ya estoy forzando de que las tensiones sean negativas. Continúo. Entonces, una vez ya entendido este diagrama de formación, yo ya podría realizar mi primera semejanza de triángulos. A ver, un momento, por favor. ¿Ya? Pueden adelantar al video, no hay problema. ¿Ya? Más o menos así está colocado. Y me falta colocar esto de acá. Más o menos estaría por aquí. Listo. Entonces, como les decía. Ahora, una vez ya dibujado nuestro diagrama generalizado, lo que voy a hacer yo es realizar una semejanza de triángulos. Ahora, imaginemos, como yo quiero generalizar, para que se pueda entender, vamos a usar la siguiente posición. Vamos a usar la deformación número 4, ya que está en la zona inferior, ¿no? Vamos a usar esa posición. Imaginemos lo siguiente. Digamos que la deformación de ese acero, a ver, para que se me pueda entender, vamos a usar la posición 4, ¿no? Fíjense. Vamos a ver, esa deformación de acero le corresponde el siguiente triángulo. Vamos a hacerlo también con otro color para que se note mucho más. Con un color, no sé, celeste. Digo, la deformación del acero 4 le va a corresponder el triángulo del eje neutro hasta la deformación del acero 4. Le corresponde este pequeño triángulo, ¿sí o no? Hasta ahí estamos bien. Entonces yo voy a decir, a ver, ¿dónde está mi color negro? Aquí está. Digo, la deformación del acero de la fila 4 entre su distancia, que en este caso la distancia ya sabemos que es c menos d sub i, va a ser igual a la deformación última del concreto. Quiero que observen bien, ¿eh? A la deformación última del concreto, entre la distancia al eje neutro. De esta manera yo ya estoy consiguiendo mi semejanza de triángulos. Entonces yo escribo deformación última del concreto entre la distancia al eje neutro. Ahora, quiero que observen que solamente he ubicado la deformación de la 0,4, perdón, de la fila de 0,4, para que se pueda entender de dónde estoy sacando yo la siguiente fórmula. Entonces yo voy a escribir, entonces digo, la deformación del acero en cualquiera de sus filas, voy a poner deformación del acero sub i entre la distancia, que es c menos d sub i, va a ser igual a la deformación última del concreto entre la distancia es el eje neutro. Ok, hasta ahí estamos bien, pero a mí lo que me interesa es hallar la deformación del acero en función de los otros elementos. Entonces yo digo, la deformación del acero en cualquiera de sus filas va a ser igual, en este caso, a la distancia c menos d sub i sobre c multiplicado por la deformación última del concreto. De esta manera, yo ya he generalizado mi deformación de acuerdo a la posición de sus filas. Ya está. Hasta acá no ha sido realmente nada complicado. Entonces, una vez ya hablando de lo que vendría a ser el diagrama, vamos a poner diagrama
diagrama de las deformaciones, tocaría hablar del caso de compresión pura, ¿no? Caso de compresión pura. Ok. ¿Qué es lo que me tienes preparado acá, Marcelo? Me dicen por ahí. Observen. Como les había mencionado antes, uno de los puntos que se calcula es el caso de la compresión pura. En este momento también lo vamos a calcular porque este caso de compresión pura va a ser el límite que nosotros vamos a colocar, ¿no? Entonces, según el ACI, la compresión pura o la carga axial nominal, también conocida como carga axial nominal, va a ser igual a 0,85 por el F'C, que recordemos que es la resistencia a la compresión del concreto, multiplicado por el área gruesa o el área de la sección transversal de la columna, menos el área del acero colocado o el área del acero de la propuesta. Esto significa AST, hace referencia a área de acero total por si acaso. Pero básicamente es el área de acero que yo estoy proponiendo. Recuerda que la propuesta debe estar entre 1 y 6% de la cuantía. Listo. Sumado con la fuerza de tensión. Recordemos que las fuerzas se multiplican, es el resultado de la multiplicación del esfuerzo, disculpe, multiplicado por el esfuerzo de fluencia del acero por el área del acero colocado, o en este caso el área de acero total que estoy de la propuesta, ¿no? Entonces vuelvo a repetir, la carga axial máxima, o en este caso la carga axial nominal máxima, va a ser igual a 0,85 por la resistencia de la compresión, por el área gruesa, que en este caso sería el área de la sección transversal de la columna, menos el área del acero total, más el esfuerzo de fluencia multiplicado por el área del acero total, ¿no? A esto nosotros lo conocemos como carga axial nominal, o carga axial pura nominal también. Para nosotros este es el nominal. Sin embargo, quiero recalcar lo siguiente. En el gráfico que presenté anteriormente, en el diagrama que presenté anteriormente, vimos que habían dos diagramas, uno mucho más grande que el del diseño, ¿no? Si se dan cuenta, ese límite se ha visto reducido. ¿Cómo yo reduzco esa carga axial pura? Sencillo. Según la normativa, según el código de la CI, me dice lo siguiente. Si yo tengo columnas rectangulares, esta carga axial nominal lo voy a ver reducido en un 80%, multiplicado por 0,80, ¿no? Sin embargo, si esta columna es circular, si hablamos de una columna circular, esa carga axial nominal va a ser reducida en un 85%. Ok. Pero a su vez, nuestra normativa nos dice lo siguiente. Ese cálculo de la carga axial debe ser reducida por el siguiente factor. El factor phi, que este phi es un phi para un caso de compresión pura, ¿no? Un caso de compresión pura que va a ser igual a 0,70. En conclusión, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a ver que el límite de nuestra carga axial, que va a ser phi de la carga nominal máxima, va a ser igual a 0,80, debido a que estamos hablando de una columna rectangular, multiplicado por phi, que es el factor de reducción propuesta por la norma. Recuerda que este factor de reducción es de compresión pura, multiplicado por la carga axial nominal, que en este caso le hemos calculado en la parte superior, ¿no? Carga sub O, ¿no? O carga sub inicial. Vamos a escribir esto un poquito mejor. Listo. Entonces, esto que tenemos acá es básicamente la carga axial resistente o para mi diseño. Este es para mi diseño. Vamos a escribir mejor esto, no me gusta cómo está quedando.
Ahora sí, mejor. Una vez hablando del caso de compresión pura, vayamos al caso que es lo que más nos importa o el caso más importante para el diagrama de interacción, ¿no? Es el caso de flexocompresión. De flexocompresión. Caso de flexocompresión. Y es que para el caso de flexocompresión, nosotros debemos conocer lo siguiente, ¿no? Debemos conocer la siguiente fórmula que es del bloque de compresión de Whitney, donde nos dice que para calcular A, que es la altura del bloque de compresión de Whitney, es el resultado de la distancia del eje neutro multiplicado por una variable, que en este caso es beta sub 1. Para realizar lo que viene a ser mi diagrama, yo debo hacer que esta distancia al eje neutro esté en función de mi bloque de compresión de Whitney, o mejor dicho, de la altura del bloque de compresión de Whitney. ¿Cómo lo voy a hacer? De la siguiente manera, ¿no? Entonces esto lo voy a colocar a un ladito y digo, C, en este caso, voy a colocar C va a ser igual a la letra A entre beta sub 1. Sin embargo, yo quiero que este sea una función. Por lo tanto, voy a decir la función C de variable A va a ser igual a la letra A entre beta sub 1. Quiero que se fijen que de esta manera yo estoy volviendo una ecuación o una fórmula en una función, ¿ya? Lo que estoy haciendo es crear una función. Estoy creando una función, como les estaba diciendo. Entonces puedo eliminar el resto y puedo colocar esto de manera directa. Voy a colocarlo de manera directa, ¿no? Ahora, Marcelo, pero ¿y este beta sub 1 cómo lo hallo, no? Sencillo. Bueno, yo para ello, yo ya tengo preparado, bueno, de hecho ya lo tenía programado. Quiero que observen la siguiente programación del beta sub 1, ¿no? El valor de beta sub 1 va a variar de acuerdo al esfuerzo de compresión del concreto. Y acá lo voy a explicar de manera rápida. Si el esfuerzo de compresión del concreto está entre 370 y 280, el valor que va a asumir es de 0.85. Lo mismo viene que si el concreto de compresión del concreto, perdón, el esfuerzo de compresión es superior a los 280 pero menor a 560, el valor del beta sub 1 va a ir variando de acuerdo a la siguiente fórmula, ¿no? Donde nos dice que va a ser 0.85 menos 0.05 multiplicado por el esfuerzo de compresión menos 280 entre 70. De tal modo que cuando el esfuerzo de compresión en concreto supere los 560 va a tener un valor fijo de 0.65. Bueno, para este caso yo voy a, para el ejercicio que vamos a hacer en la siguiente sesión, solamente voy a considerar un concreto de 210. Un concreto que básicamente son para edificios de entre 1 a 10 pisos. Perdón, exagero, de entre 1 a 6, 7 pisos. Y para lo que vendría a ser las residencias, ¿no? O hogares. De esta manera yo tengo cómo yo puedo hallar la variación de beta sub 1. Entonces, para el caso de flexocompresión necesito conocer la C, es verdad. Necesito conocer la C y ahora necesito conocer otra cosita más. Entonces, hablemos de lo siguiente. Hablemos de lo siguiente. Una vez que yo tengo la función C de variable A, yo lo que necesito conocer son los esfuerzos por fila de acero, ¿no? Esfuerzos por filas de acero. Perdón, esfuerzos por fila de formación. Esfuerzos por filas de deformación. En este momento, como es algo que está dentro del caso de flexocompresión, lo voy a poner de color azul y vamos a darle un tamaño de 20, ¿no? Un tamaño de 20. Ok. Para ello voy a necesitar el siguiente diagrama. Otra vez voy a necesitar el mismo diagrama. Vamos a pegarlo por acá.
Voy a borrarlo esta vez, necesito borrar esto. Realmente voy a borrar lo que yo no estoy necesitando. Ya, ahora sí, está completo. Entonces, como les estaba mencionando anteriormente, para nosotros hallar los esfuerzos por fila de deformación, debo acordarme básicamente de lo siguiente. Miren, los esfuerzos, un esfuerzo viene de la multiplicación del módulo de elasticidad del acero, que en este caso, a ver, me olvidé del valor, vamos a subir. En este caso, el módulo de elasticidad del acero es 2.1 por 10 a la 6 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, multiplicado por la deformación de ¿quién? En este caso, del acero, ¿no? Esto es básicamente lo que nosotros vamos a hallar. Pero no es así, ¿no? Realmente, como yo quiero programar, no voy a hacer esto. Lo que yo voy a buscar es generalizarlo. ¿Cómo lo generalizo? Bueno, de la siguiente forma. Quiero que se acuerden de la siguiente fórmula. La deformación del acero en cualquiera de sus posiciones va a ser igual a C menos D sub I entre C multiplicado por la deformación última del concreto. Pero chicos, miren, esta fórmula que acabo de dibujar es lo que hemos generalizado en la parte superior. Sin embargo, esta C que hemos visto acá, también le hemos generalizado, no de esta manera, sino que le hemos vuelto una función. Entonces vamos a colocarlo de esa manera. Ya no vamos a hablar de un C, sino que vamos a hablar de un C en función de A, ¿no? Un C en función de A menos D sub I entre, en este caso, C en función de A, multiplicado por la deformación última del concreto. Bueno, entonces en este momento yo ya tendría hallado lo que es mi deformación del acero. Y como les está diciendo, para hallar el esfuerzo, simplemente basta multiplicar el módulo de elasticidad del acero por la deformación unitaria, perdón, la deformación del acero. Pero ojo, ¿saben qué? Como nosotros vamos a programar, vamos a hacer lo siguiente. El módulo de elasticidad del acero por la deformación del acero. Sin embargo, vamos a usar su valor absoluto. Y me preguntarán, Marcelo, entonces, ¿para qué yo he propuesto la convención de signos con presión positiva, presión negativa, si al final voy a usar yo lo que es un valor absoluto? Bueno, en este caso, se los voy a explicar más adelante. Bueno, quiero que observen lo siguiente. Nosotros cuando usamos el esfuerzo, cuando calculamos los esfuerzos, yo tengo que elegir entre dos valores. O bien elijo la multiplicación de estos dos términos, o debería usar también los 4200 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados, que eso también es conocido como el esfuerzo de fluencia. A ver, en este momento les voy a explicar algo interesante. Resulta que en algunas ocasiones esta multiplicación suele ser superior a los 4200 kilogramos en fuerza sobre centímetro cuadrado, que viene a ser la fluencia, ¿no? La deformación el esfuerzo por afluencia. Sin embargo, nosotros no podemos tener valores mayores al esfuerzo de fluencia. Entonces, en estos casos, lo que yo debo hacer es elegir el mínimo entre esos dos. Entonces, para la programación, lo único que voy a hacer es lo siguiente. Voy a colocar, en este caso, un corchete. Vamos a colocar un corchete para indicar lo siguiente. El esfuerzo va a ser igual al mínimo de la multiplicación de la deformación del módulo de elasticidad del acero, el módulo de elasticidad del acero multiplicado por la deformación del acero, o el esfuerzo de fluencia, ¿no? Va a ser el mínimo entre estos dos, básicamente. Ahora, entonces, Marcelo, ¿cómo coloco el signo? Bueno, para ello solamente nos vamos a prestar ayudita de la siguiente función, que va a ser función signo ¿de quién? Del módulo, perdón, de la deformación del acero. ¿Ya está? Ya de esta manera, yo ya voy a conocer si es que mi esfuerzo está, bueno, en este caso, si es que mi fuerza está en tensión o está en compresión. Entonces, básicamente todo lo que estoy analizando en este momento es lo necesario para hallar lo que viene a ser mi esfuerzo, ¿no? De tal manera que mi esfuerzo va a estar en función de dos variables.
voy a tener que el esfuerzo va a estar en función de la letra I y de la letra A. La I es simplemente una cantidad sucesiva de números y la A también es lo mismo. No hay problema acá. Bueno, entonces ya tenemos dos funciones. C en función de A, el esfuerzo en función de I. Recuerden que I solamente va a indicar la posición de las deformaciones del acero. Y en función de C sub A, ¿no? Que C sub A es básicamente C y esta A, ¿verdad? Me olvidé de mencionar. Esta A, estos valores los vamos a indicar al final, ¿ya? Esto lo indicamos al final para que pues, se pueda entender todo. Listo. Entonces, una vez ya obtenido los esfuerzos por fila, vamos a poner esfuerzos por fila, solamente sí, esfuerzos por fila. Lo siguiente que debo yo calcular son los valores de phi. Ok. Valores de phi. Valores de phi. Ok. Bueno. La, la normativa peruana maneja estos valores de phi de una manera distinta al código del ACI, debido a que el código del ACI propone este valor de phi en función de la última deformación, o de la fibra que está más alejada de la zona de compresión, que en este caso viene a ser la deformación del acero de la quinta fila. Pero para la normativa peruana se propone una carga axial trans o tran, que es que viene a ser la siguiente, ¿no? Tengo que la carga axial tran va a ser igual a 0,1 del esfuerzo de compresión multiplicado por la base y por la altura de la sección transversal de la columna, ¿no? Esto va a ser dividido entre 0,7. Entonces básicamente esta es la propuesta que me hace, bueno, no es la propuesta, sino es lo que me menciona el reglamento E060, ¿no? Perdón, la norma E060. Y a través de esta carga, yo voy a compararlo con el resto de mis cargas axiales para determinar el valor de phi. Ok, entonces está bien, hasta acá he calculado la carga axial tran. Pero ¿cómo varía el valor de phi? Ok, yo para ello otra vez tengo ya preparado eso. Y en este momento les voy a mostrar cómo varía dicho valor. Miren, si yo tengo que la carga axial en función de A es menor a 0, estoy hablando de un phi o un factor de reducción de 0,90, debido a que este caso es un caso de flexión, ¿no? Un caso de flexión. El if, que básicamente es, en caso contrario, si la carga axial es menor a esta carga tran, el valor de phi va a variar a la siguiente fórmula, 0.90 menos 0.20 por la relación de la carga nominal entre la carga nominal tran, ¿no? Ahora, si no se cumple ni una de estas dos condiciones, estamos hablando de un caso de compresión, ¿no? Estamos ya hablando de un caso de compresión. Una vez que supera la carga trans, el factor de phi va a ser 0.70. 0.70. Es lo que yo les estaba mencionando en esta zona de acá, ¿no? Este factor de phi va a ser 0.70, ya que estamos hablando de un caso de compresión. Y listo. Este factor de phi va a ser el que nos va a permitir reducir el diagrama nominal para obtener nuestro diagrama de diseño. Entonces es importante el poder determinar esta variación. Bueno. Entonces, una vez ya explicado todo ello, vamos a hacer una introducción ya a lo más importante de todo el diseño. Observen. Vamos a hacer, a ver, quiero ver si me alcanza espacio para colocarle al costado, que no me alcanza. Vamos a hacer
el análisis por capacidad axial nominal, ¿ya? Nominal. Por ahora va a ser la nominal. Ok. ¿Cómo yo puedo hallar estas capacidades axiales? Vamos a agrandar la imagen. Bueno. Para hablar sobre las capacidades axiales, cabe resaltar lo siguiente. Es verdad que nuestro elemento de sección transversal posee un eje neutro, sin embargo también posee un centroide. Creo que ya todo el mundo conoce el término centroide, y es que básicamente el centroide, para figuras simétricas, este centroide, también conocido para columnas como centroide plástico, está ubicado justo a la mitad de la columna. Ok. Ok, también quiero que tengan en cuenta lo siguiente. Estas filas de acero también están colocadas a la mitad, así que más adelante voy a hacer una pequeña aclaración sobre ello, ¿ya? Entonces, más o menos, este centroide está en la fila, en la deformación 3, entonces me voy dando cuenta que el centroide plástico de esto está en la deformación 3, 1, 2, 3, estaría justo acá. Acá tengo mi centroide. Y digo lo siguiente, ¿no? Miren, capacidad axial nominal, donde voy a tener la siguiente propuesta. Que va a ser la misma propuesta de arriba, ¿no? Para cuando yo tenga un caso de compresión, voy a tener un signo positivo, y cuando tenga un caso de tensión, voy a tener un signo negativo. Un signo negativo. Bueno, entonces, ya habiendo hablado de ello, cada fila de acero causa una reacción, ¿no? Que en este caso son unas fuerzas nominales, son unas fuerzas, y por ejemplo esta va a ser la fuerza 1, fuerza 2. A ver, ojo, cuando nosotros estamos graficando la dirección de las fuerzas en compresión, las fuerzas en compresión van hacia adentro, ¿ya? Y las fuerzas de tracción o de tensión van hacia afuera. F4 y F5. Cada una de estas fuerzas representa la fuerza que en este caso le corresponde a cada fila de acero. Sin embargo, aún nos falta analizar algo más, y es que la zona de compresión también tiene una fuerza correspondiente, que es la fuerza de compresión del concreto. Entonces esa fuerza también la vamos a verificar más o menos por acá. Digamos que esa fuerza de compresión del concreto está por acá. Por ahí. Esta va a ser una fuerza Fc de compresión del concreto. ¿Nos falta analizar algo más? No, realmente no. Entonces es hora de hacer lo siguiente. Observe. En el centroide plástico se concentra una fuerza. Esta fuerza es conocida también como carga axial nominal. Y esa carga axial nominal conlleva a su vez un momento nominal. Voy a colocarlo por acá arriba. A ver, ahora sí, un momento nominal. Ok. Entonces, para yo hacer la capacidad axial nominal, voy a comentar lo siguiente. Cuando yo tengo un diagrama de fuerzas, lo que uno busca es el equilibrio. Clase básica, ¿no? Entonces yo digo, esta carga nominal va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas, en este caso de las fuerzas Fi, para indicar que varía de acuerdo a la posición, más la fuerza de compresión del concreto. Recuerda que esta sumatoria va desde el 1 hasta la n cantidad de filas que yo tenga, ¿no? Voy a continuar. Entonces, yo puedo desarrollar esta ecuación de la siguiente manera. Esta va a ser la sumatoria de I, que empieza desde 1 hasta la n cantidad de barras. Y recordemos lo siguiente. La fuerza, chicos, voy a colocar aquí al costadito la forma. La fuerza va a ser igual al esfuerzo multiplicado por el área del acero de la fila. Listo, quiero que se entienda eso.
Entonces, ¿a qué va a ser igual esta fórmula acá? Básicamente al esfuerzo de la fila del acero Fs sub i multiplicado por el área de acero correspondiente a la fila más la fuerza de compresión del concreto. Pero recuerden que esa fuerza de compresión del concreto ya la conocemos de acuerdo al bloque de Whitney, que sería 0,85 multiplicado por el F'C por A y B. Chicos, quiero que observen lo siguiente, ¿ya? Hace un momento yo coloqué C en función de A. Y como esa A lo vamos a definir al final, entonces mi carga axial está en función también de A. Quiero que entienda que esta carga axial está en función de A. Por acá voy a escribir todo esto de acá, realmente todo está en función de A. Bueno, vamos a continuar. Sin embargo, chicos, esta carga axial, se supone que yo tengo una fórmula para poder hallarlo, ¿sí o no? Eso está acá, está aquí arriba. Nosotros ya hemos hallado esto de acá. La carga axial nominal es 0,85 por la fuerza de compresión, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, para el diseño se ha propuesto un máximo, que es la carga axial nominal máxima por el factor de reducción, 0,8 por phi por la carga axial nominal, ¿no? Entonces, nosotros, al momento de analizar esto, si yo hago los cálculos, en algunas ocasiones me va a salir que la carga nominal va a ser mayor que la carga nominal máxima para el diseño. Entonces, ¿qué es lo que yo debo recurrir, Marcelo? Mira, entonces, de igual manera como hice en esta sección para los esfuerzos, lo haré para esto. Entonces yo voy a decir lo siguiente. Para el diseño, el factor de reducción multiplicado con la carga nominal va a ser igual al mínimo, chicos, al mínimo. Voy a abrir en este caso el paréntesis. ¿Al mínimo de qué? De phi multiplicado por la carga nominal. Recuerda que la carga nominal está en función de A. Al mínimo de al mínimo de esta sección de acá, que es phi multiplicado por la carga nominal, o a lo que vendría a ser el phi multiplicado por la carga nominal máxima. Listo. Ya de esta manera yo he definido cuál de ellos dos va a ser mi límite, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir. Mi carga nominal para el diseño va a ser el mínimo de estas dos cantidades. La nominal en función de A y la nominal máxima que obtuve del caso de compresión pura. Básicamente nosotros obtenemos esto de todo ello. Recordemos que este carga nominal en función de A es básicamente todo esto. Bueno, continuamos. Entonces yo acá también tengo ya la otra expresión generalizada de mi diagrama para capacidades axiales. Ok. Bueno, chicos, entonces para terminar, lo único que me faltaría explicarles va a ser el siguiente diseño. Perdón, el siguiente análisis, que va a ser la capacidad a momento resistente. Momento resistente. En este caso, vamos a usar los mismos gráficos. Quiero usar el mismo gráfico. Con la diferencia de esto. Tenemos que acordarnos que el momento es producto de la fuerza por una distancia. Observemos. A ver, esto lo quiero de rojo. Sí. Para ello voy a considerar lo siguiente, ¿no? Voy a decir que la sumatoria de momentos va a ser igual a 0, ya que estoy buscando el equilibrio. Realmente para todo este tipo de diseño se busca el equilibrio. Y la siguiente convención es que los giros horarios para mí van a ser positivos. Comencemos. Observemos. El momento nominal, que en este caso va a ser el momento nominal como es un giro horario, va a ser positivo. Y ahora lo que vamos a hacer es multiplicar las fuerzas con cada
con sus respectivas distancias. Recuerden que las distancias es de la fuerza hasta el centroide plástico o el centroide de la sección transversal de la columna. Entonces digo, fuerza F1, la fuerza F1 me va a provocar un giro horario, por lo tanto la fuerza de compresión es horaria. Entonces yo digo, más, considero que es más ya que me provoca un giro horario, más la fuerza de compresión 1 multiplicado por su distancia hasta el centroide, que en este caso nosotros conocemos que es h medios menos, ojo, d1. ¿Por qué d1? Recuerden que la distancia de sub i varía desde el principio de la fila de compresión hasta la fila de acero. Aquí sería d1, luego tengo un d2 hasta acá y un d3 sucesivamente, ¿no? Entonces yo digo acá d1. Si quisiera la otra fila, d2. Si quisiera la fila que está más abajo, d3. Recuerden eso, por favor. Entonces yo aquí estoy observando. De hecho, de acá voy a empezar a observar un patrón. Más F1. Siguiente fila, yo tengo más la fuerza 2 multiplicado por la distancia hasta el eje, perdón, hasta el centroide plástico, que es h medios menos d2. Continúo. F3 más la fuerza 3, en este caso multiplicado por h medios menos d sub 3. Y me dirán, Marcelo, pero h medios es la mitad de la sección transversal de la columna y d sub 3 coincide con ese mismo valor. Por lo tanto, aquí Marcelo va a ser 0 y 0 multiplicado por la fuerza me da 0. ¿Para qué lo dibujas? ¿No está mal diseñado? No, no está mal diseñado. Las fuerzas se pueden anular, no hay problema. No hay problema. Recuerden que cuando una fuerza pasa por el centro de giro, recuerden que cuando sucede este tipo de ocasiones, el momento va a ser igual a 0, porque la distancia es nula. Entonces sigamos, ¿no? ¿Qué otra fuerza nos falta analizar? Recuerda que la fuerza 1, fuerza 2 provocan giros horarios. La fuerza 3 no importa su signo debido a que la fuerza es nula. Y ahora sí, la fuerza 4, como estamos analizando respecto al centroide plástico, me está provocando un giro antihorario. Por lo tanto, estamos analizando un momento negativo. Tendríamos en este momento una fuerza 4 multiplicado, en este caso, por h medios menos d sub 4. Bueno, ya se están dando cuenta del patrón, ¿no? Acá sería F5 menos H medios menos D sub 5, ¿no? Ok, chicos, quiero que observen lo siguiente. ¿Ya? Y es que básicamente todo esto, realmente todo esto, a ver, horario, me sale positivo, negativo, déjame observar bien. Ya, todo esto ya sabemos nosotros que debe ser igual a 0. Ya sabemos que debe ser igual a 0. Listo. Bueno, yo podría mover todo esto a la derecha, pero para no complicarme la vida, voy a hacer lo siguiente, ¿no? Digo, el momento nominal, chicos, va a ser igual a ¿qué cosa? Quiero que observen que una vez que yo pase todo esto a la derecha, igual van a seguir sumándose, pero no va a cambiar esto. Que el momento nominal va a ser igual a la sumatoria ¿de quién? ¿De quiénes, chicos? A la sumatoria de las fuerzas y multiplicado por su distancia, que en este caso es h medios menos d sub i. A ver, permíteme escribirlo mucho mejor. Entonces digo, el momento nominal va a ser igual a la sumatoria de la fuerza por cada posición multiplicado por su distancia respectiva, que en este caso la distancia respectiva es h medios menos d sub i. Listo. Hasta acá tengo lo que vendría a ser mi sumatoria de fuerzas. Ojo, pero me falta, miren, me falta comentar algo más, Por ejemplo, acá hemos visto lo que es la fuerza de compresión del concreto. Sin embargo, acá todavía no lo he escrito. Vamos a describir esta fuerza de compresión. Esta fuerza de compresión del concreto me provoca también un giro horario. Entonces vamos a escribir también eso, ¿no? Acá voy a escribir con azulito para que se note la diferencia. Como es un giro horario, positiva. La fuerza de compresión del concreto multiplicado ¿por quién? Por su distancia, ¿no? Que en este caso su distancia va a ser h medios
menos, recuerden que la fuerza de compresión del concreto, su centroide, bueno, básicamente su centroide es el bloque rectangular de Whitney, que la altura del bloque de Whitney es A. Entonces como es eso, entonces su distancia básicamente va a ser h medios menos a medios. Menos a medios. A ver, para los que no me están captando por ahora, recuerden que el bloque de compresión de Whitney, tiene una altura, chicos, tiene una altura A. Sin embargo, cuando yo quiero analizar el eje neutro, perdón, hasta el centroide plástico, recordemos que el centroide plástico puede estar, generalmente está más abajo, ¿no? Y esto de acá va a ser una altura h, ¿ya? Esta es una altura h. Entonces, cuando yo quiero analizar la distancia del centroide del bloque de Whitney hasta el centroide de la sección transversal, que es básicamente todo esto, toda esta distancia, lo que voy a hacer es lo básico, ¿no? H medios, que me daría la posición de esto, menos los A medios, que me daría esta posición, ¿no? Una vez que resto estas dos líneas, lo que me queda es básicamente H medios es todo esto, chicos. H medios. Y lo que viene a ser A medios es todo esto. Una vez que resto estas dos líneas, yo tendría su distancia, ¿no? Entonces acá tengo H medios menos A medios, ¿ya? Listo. Entonces continúo. Entonces la fuerza de compresión del concreto multiplicado por H medios menos A medios. De ahí sale la distancia, ¿no? Entonces, pero me falta todavía colocar su expresión. Entonces esto va a ser, en este caso va a ser menos, chicos, quiero que recalcar lo siguiente. Esta fuerza ahora que le estoy bajando en este momento es menos. ¿Por qué es menos, chicos? Por lo siguiente, miren. Se supone que todo esto es igual a 0. Ok. Como todo es igual a 0, para poder igualar el momento nominal, toda esta sección que está acá, lo que estoy sombreando, debe pasar al lado derecho. Cuando pasa al lado derecho, chicos, todos cambian de signo. Lo que era positivo se vuelve negativo, lo que era negativo pasa a positivo. Como ya lo estoy cambiando de manera directa, esta fuerza de compresión del concreto se vuelve negativa. Entonces voy a escribir menos la fuerza de compresión del concreto, que ya sabemos que es 0,85 multiplicado por la fuerza de resistencia, más la fuerza de compresión del concreto, multiplicado por A por B por su distancia respectiva, que en este caso H menos A medios. H menos A medios. Listo. Ya de esta manera yo ya tengo lo que vendría a ser mi momento nominal. Y me falta aclarar algo más, que esta I parte desde el 1, recuerda que esto está en función de I, parte desde el 1 hasta la cantidad n de filas de acero que yo tenga, ¿no? Bueno. Ok, Marcelo. Pero para obtener mi momento resistente o mi momento para diseño, ¿cómo hago? Sencillo. A mi momento nominal lo único que voy a hacer es multiplicarlo por el factor de reducción. Esto va a ser igual a phi por el momento nominal, ¿no? Bueno, vamos a copiarlo de frente ya. Vamos a copiarlo. Lo único que debemos hacer es multiplicarlo por phi. Acá no hay misterio. Voy a resaltarlo con rojo para que se aprecie la diferencia. Y un corchete para que se aprecie también mucho mejor, ¿no? Phi multiplicado por el momento nominal. De esta manera nosotros conseguimos el diagrama, perdón. De esta manera nosotros conseguimos la capacidad momento resistente, según nuestra normativa. Recuerda que lo que nos hace diferencial del resto de los países es la determinación de los valores de phi. Bueno, una vez ya logrado, entendido todo ello, lo que vamos a obtener al final, bueno, es la imagen que les mostré al principio. Es esta imagen que les mostré al principio, ¿no? Que básicamente es nuestro diagrama de interacción. Ahora, como ya hemos hablado de los esfuerzos, fuerzas y momentos que se han aparecido acá, lo que está en el eje Y va a ser las fuerzas de carga axial, ¿ya?
De 0 para arriba, chicos, de 0 para arriba, lo que vamos a tener son cargas de compresión y para abajo cargas de tracción. Ahora, el eje X van a ser los momentos nominales. Bueno, mejor, en vez de colocar esto, para el eje Y van a ser las cargas axiales y para el eje X van a ser los momentos. Y ya está. Ya con esto hemos hablado ya de toda la teoría para la programación. Ya para la siguiente sesión les mostraré poco a poco cómo realizar un diagrama de momento, perdón, un diagrama de interacción, momento versus carga axial, para columnas. Bueno, esto de acá es para muros, ¿ya? Pero es básicamente lo mismo. Bueno, espero que les haya gustado la clase, que lo haya entendido y será para la próxima.